Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a este su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Muchas veces hablamos de que una persona tiene ciertos atributos. Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, eso no es verdad. Podemos hablar de cualidades, habilidades, destrezas en una persona, pero un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa que es parte esencial de su naturaleza y que nunca cambia. Por eso es que los supuestos atributos en una persona, eso que puede hacer que destaque, el día de mañana se puede perder, y lo cierto es que precisamente es lo que ocurre. Por eso es que finalmente solo Dios posee atributos verdaderos, de los cuales ya hemos visto algunos como su eternidad, su soberanía, su santidad, su justicia, su amor, entre otros. Pero precisamente el atributo de Dios, que enfatiza todo esto que hemos visto, y aún lo que desconocemos de Dios mismo, es su inmutabilidad. Al final, esto es lo que más necesitamos comprender de la naturaleza de Dios, que Él no es como nosotros, que cambiamos constantemente, que Dios no es como los seres humanos, que un día piensan algo y al otro día piensan de manera distinta. Dios no es alguien que hoy se presenta de una forma, pero luego es completamente diferente. Y esta declaración de la inmutabilidad de Dios es algo que Él mismo proclama en su palabra. En el último libro del Antiguo Testamento, Dios mismo dice: "Yo soy el Señor y no cambio". Y es que pensemos por un momento si tuviéramos un Dios que hoy piensa de una manera y mañana piensa de otra. Simplemente Dios no sería Dios. Pero uno de los puntos más importantes de entender esto es que dado que Dios no cambia, dado que Dios no piensa hoy de una manera y mañana de otra, entonces esto nos deja frente al asunto no solo de cuán importante es entender la inmutabilidad de Dios, sino de cuán necesario es que vivamos a la luz de esta verdad. Dios no cambia, por eso su palabra tampoco cambia. Dios no es un Dios que se actualiza, porque Él no depende de los cambios que los seres humanos experimentamos. Él nunca cambia y lo sabe todo. Por eso lo que nos dice en su palabra es verdadero. Él nos dice lo que es correcto y lo que perdura para siempre. De ahí la importancia de entender y reconocer la inmutabilidad de Dios. Por ejemplo, la carta de Santiago dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. En algún momento hemos hablado de esto y aquí tenemos una clara definición de lo que es la inmutabilidad de Dios en concepto y en acción. Pensemos en estas palabras. En primer lugar, Santiago dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. En simples palabras, si en este mundo hay algo bueno, si tú y yo, sin importar las circunstancias que estemos viviendo en este momento, tenemos algo bueno, o hemos experimentado algo bueno en esta vida, y es seguro que sí, esto es gracias a que Dios es bueno y perfecto. Y dado que estos son atributos de Dios, Él solo puede darnos cosas buenas y perfectas. Ahora, claro está, en este mundo no solo tenemos cosas buenas, también sufrimos males y eso no es algo que debamos ignorar. Pero es gracias a que Dios es bueno y perfecto que existe el bien, y más importante aún, es gracias a que Dios no cambia, que Él nos da aún cosas buenas y crea bien en nuestras vidas. En otras palabras, como ya lo hemos dicho en otros momentos, si no fuera porque Dios es bueno y que Él nunca cambia, en este mundo no existiría nada bueno. Sin embargo, a pesar de que no podemos negar el mal en este mundo, tampoco podemos ignorar todas las cosas buenas que tenemos. Es tan cierto esto que si volvemos a la declaración que Dios mismo hizo al decir: "Yo soy el Señor y no cambio", la cual se encuentra en el libro del profeta Malaquías, pues justo después, Dios mismo dice: "Por eso ustedes, descendientes de Jacob", hablando de su pueblo, aún no han sido destruidos. Este es el asunto. Dado que Dios es bueno y Él no puede dejar de ser bueno, es que, como se lo dijo en esta ocasión a su propio pueblo, ellos no merecían nada bueno de parte de Dios,
ellos solo merecían ser castigados, solo merecían ser ajusticiados, ellos merecían ser aplastados bajo la justa ira de Dios. Pero aún así, Dios no los había destruido. Cualquiera que de manera honesta lea la historia completa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, al llegar al final solo puede concluir en que Dios fue demasiado bueno con ellos, porque no merecían nada bueno de parte de Dios. Esto y muchísimo más son las bondades de un Dios inmutable. Por eso, volviendo a lo que nos dice Santiago, del Padre que está en los cielos, quien es bueno y solo nos da cosas buenas, Él dice que nuestro Padre creó todas las luces de los cielos. En simples palabras, lo que Santiago nos está diciendo es que Dios es la fuente de toda bondad. Dios es el autor de la luz física, la cual nos permite ver todas las cosas, pero asimismo, Dios es el autor de la luz espiritual, la cual nos permite ver más allá de lo material, de lo pasajero. Entender que Dios es inmutable es entender que Dios no es bueno en ocasiones y en otros momentos es malo, sino que todo en Dios es bueno de manera completa, aun cuando no lo comprendamos todo. Porque Dios no solo no cambia, sino que Dios es luz, como sigue diciendo Santiago. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Así que esta ilustración que usa Santiago es perfecta, porque aunque sabemos que las luces del cielo están allí encendidas todo el tiempo, aunque entendemos que el sol y las estrellas no se apagan, sabemos que dado que hay rotación y traslación, a nuestra percepción la luz se mueve y crea sombras y en su momento se oculta. Sin embargo, Dios no es así. Él es la luz perfecta y en Él no hay sombras. Por eso es que Dios declara acerca de su inmutabilidad en su palabra, que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y es aquí donde comenzamos a ver lo maravilloso de este atributo de Dios. Podemos confiar en Dios plenamente, pero necesitamos conocerlo de verdad por medio de su palabra, para comprender de manera correcta por qué Dios nunca cambia y cómo esta verdad nos asegura que Él no miente, que Él no cambia de parecer, que Él habla y actúa conforme a su palabra, conforme a su verdad. Así que aquí está la grandeza de la inmutabilidad divina. Todo cuanto Dios nos promete es real, y Dios ha prometido bendecirnos y hacer esto por siempre. Dios ha prometido cuidar de nosotros y seguirlo haciendo por siempre. Dios ha prometido salvarnos, así que ya no puede condenarnos. Sin embargo, lo interesante es que normalmente no es así como muchas veces vemos a Dios. Lo cierto es que en la realidad, la mayoría de personas, por no decir todas, vemos a Dios como si cambiara. Pensemos en lo que acabamos de decir. Dios no cambia y Él ha prometido bendecirnos. Así que esto tiene que ser cierto todo el tiempo. Pero claro, aquí es donde comienzan a surgir las preguntas como: ¿es esto verdad? Lo cierto es que normalmente no nos sentimos bendecidos, a menos que tengamos las cosas que para nosotros son definidas como bendición. Pero nuevamente, si vamos a la palabra de Dios y conocemos a Dios por lo que Él nos enseña, podemos llegar a comprender que somos las personas más bendecidas. El problema radica en que no conocemos a Dios conforme a su palabra. Veamos por ejemplo lo que nos dice el apóstol Pablo. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta es una persona que conoce realmente a Dios y nos dice que debemos saber que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien. Y claro, cuando aquí Pablo se refiere a todas las cosas, se está refiriendo a aquello que dice justo después. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Este hombre, al parecer más que nadie, sabía muy bien que Dios es inmutable. Y Pablo solo podía ver a un Dios bueno, a un Dios que bendice en toda circunstancia, a un Dios que ama y no deja de amar a sus criaturas porque estén pasando problemas o por momentos difíciles, sino que Pablo ve a un Dios bueno, perfecto, lleno de amor inagotable, que dado que no cambia, al permitir aún las dificultades de esta vida, tiene un propósito con todo esto y al final todo resulta en un bien mayor. Por eso Pablo se sentía bendecido.
no porque no viviera cosas difíciles en esta tierra, sino porque sabía que Dios no podía estar permitiendo esto a menos que al final hubiera algo bueno, un bien mayor. Porque Dios es bueno todo el tiempo, porque Dios creó las luces del cielo y aunque estas luces puedan variar, aunque estas luces puedan crear sombras y perder la potencia de su luminosidad, pues Dios las supera a todas ellas. Dios no cambia. Dios es luz, la luz verdadera. Dios es bueno y jamás dejará de serlo. Pero si pudiéramos por un momento mirar las luces y lumbreras del cielo, tendríamos que reconocer que el Dios que ha puesto todo allí, en su palabra nos dice que todo lo que tenemos no está en esta tierra. Es por esto que, volviendo al apóstol Pablo, en un momento donde él mismo estaba en la cárcel, dijo estas palabras en la carta a los Efesios: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Aquí es donde podemos ver cómo Dios, quien nunca cambia, nos bendice todo el tiempo. Aunque nuestras circunstancias en esta vida cambian, Dios no solo piensa en lo físico, en lo material, que es lo que más cambia, sino que Dios piensa en lo eterno, en lo espiritual, en lo inmaterial que nunca cambia y que es lo que Dios nos ha regalado a sus hijos por medio de Jesucristo. Dios no cambia porque nuestras circunstancias cambian. Dios, quien nunca cambia, es capaz de usar nuestras circunstancias cambiantes para cumplir sus planes, los cuales no pueden cambiar, al igual que Él. Como lo dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías: pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Claro, esto parecería caprichoso para un ser humano, pero si Dios cambiara y lo que predijera no se cumpliera, Dios no sería Dios. Si Dios hiciera planes y estos cambiaran, entonces Dios no sería Dios y no sería digno de confianza. Por el contrario, aunque estas son verdades que muchas veces nos resultan difíciles de aceptar, pues lo cierto es que Dios nunca cambia. Él ha escrito el destino. Desde el principio hasta el final, nuestro Dios está en control. Pero estas son las mejores noticias de todas, porque debemos insistir. Un Dios que escribe el destino, un Dios que planea todo desde el principio hasta el final, pero que luego cambia, sería la mayor incertidumbre de todas. Pero un Dios que tiene todo bajo su control, pero que a la vez nunca cambia, es la mayor seguridad de todas, y esta es la esencia de la inmutabilidad de Dios que nos es presentada en la Biblia. Un Dios que, de haber cambiado de parecer, habría aplastado a su propio pueblo Israel bajo su ira, porque eso era lo que merecían. Sin embargo, dado que Dios tiene atributos, y dado que dentro de los atributos de Dios está su inmutabilidad, entonces Dios es amor, es paciente, es misericordioso y muchos más de sus atributos, los cuales no puede ignorar y que son los que hacen que a un Dios traiga bien sobre sus criaturas, aunque no lo merezcamos. Es más, pensemos en uno de los asuntos más complejos, pero que es el centro del cristianismo. Desde el principio, la palabra de Dios nos enseña que Dios creó todas las cosas y que todo era bueno. Sin embargo, el hombre pecó y el mal entró en el mundo. Ahora, uno podría pensar, ¿pero acaso Dios no sabía que el mal llegaría por medio del ser humano? Entonces, ¿para qué creó al hombre? ¿O por qué permitió el mal? Y aunque el planteamiento parece complejo, lo cierto es que es más simple de lo que parece. Todo encuentra su respuesta en el Dios que es eterno e inmutable. Por ejemplo, vayamos una vez más a una cita del apóstol Pablo. A los Corintios él les dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Si todo lo que existiera para nosotros, incluyendo a Dios, fuera solo en esta vida, entonces podríamos decir que el cristianismo no es verdad y que Dios sería un ser cambiante, variable, que unos días está de buen humor y otros está encolerizado. Este sería un Dios caricaturesco o más parecido a los dioses que han creado los hombres, que hacen planes pero se frustran, que ejecutan juicios pero se equivocan,
que tienen que enmendar sus errores y en ocasiones hasta las cosas se les salen de control y no pueden hacer nada más que esperar a ver qué pasa. Dioses que hasta tienen que buscar la ayuda de los hombres. Pero este no es el Dios verdadero. Este no es el Dios que presenta la Biblia. El Dios del cristianismo es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, benevolente, santo, justo, perfecto, inmutable. Esto solo puede ser cierto del Dios verdadero que creó el universo, que nos ha dado su palabra y nos habla de sí mismo como alguien que nunca cambia. Por eso es que necesitamos conocer al Dios verdadero, el Dios que nos ha dado su palabra, pero mayor aún, el Dios que nos ha sido revelado por medio de Jesucristo. Porque Dios creó a los seres humanos, porque fue Dios quien los puso en Edén y allí mismo puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios sabía muy bien que Adán y Eva pecarían, y aunque ellos escogieron libremente la maldad, esto no estaba lejos del plan de Dios, sino que como dice el libro de Apocalipsis, el Cordero, Cristo Jesús, el Salvador del mundo, fue sacrificado desde la creación del mundo. Adán y Eva pecando, la humanidad entera perdiéndose en el Edén, no hicieron que Dios cambiara sus planes. Al contrario, todo esto, en lugar de hacer que Dios cambiara, ha sido un plan perfectamente diseñado por Dios, quien nos ha querido mostrar toda su plenitud, toda su bondad, toda su gloria. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Así que lo que leímos hace un momento, que dijo el apóstol Pablo, tiene todo el sentido del mundo. Dios no ha dejado de ser bueno, no ha dejado de amarnos. Él no ha cambiado porque haya permitido el mal en este mundo, sino que aunque este cuerpo físico se va desgastando, porque ha sido introducido en el espacio y el tiempo, donde las cosas cambian y perecen, pues el espíritu, que no ha sido tomado de lo físico, sino que es dado de Dios mismo, se renueva cada día y no se da por vencido, porque sabe que todo lo que existe no es lo que está en este mundo, sino que entiende que Dios es bueno todo el tiempo y que nunca cambia, y sabe también que el final no está en esta tierra, sino que el final ya está escrito y es perfecto en el Dios que nunca cambia. Por eso es que necesitamos comprender que aún nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, pero como dice la palabra de Dios, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cuando vemos a Dios a la luz de su palabra y de sus propósitos eternos y reconocemos que si hemos creído en Jesucristo, hacemos parte de esa eternidad, entonces no hay manera en la que podamos dudar de que Dios nunca cambia y que en Él podemos y debemos estar completamente seguros. Podemos confiar en sus promesas, aun cuando no veamos cada cosa que anhelamos y deseamos cumplida en esta tierra. Podemos estar seguros que lo que Él hizo por medio de Jesucristo es verdad, que Él nos ha salvado, que Él ha perdonado nuestros pecados, que nos conduce en esta vida por el camino correcto y que nos lleva seguros a la gloria eterna. Porque el Dios que nunca cambia no dice una cosa hoy y mañana dice otra. El Dios que nunca cambia, que no varía, que es luz, pero no produce sombra, sabe lo que es mejor para nosotros y su plan eterno siempre es bueno y se llevará a cabo desde el principio hasta el final. Por eso, aunque permitió que Adán y Eva pecaran, su Hijo ya estaba destinado a venir a salvarnos y así mostrarnos la gracia. Aunque Dios permite el dolor y el sufrimiento en esta vida, también ya tiene lista la recompensa en la gloria eterna. Fue precisamente Jesucristo quien, cuando estuvo en este mundo, dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto solo lo puede decir el Dios que nunca cambia. Esto solo puede ser verdad del Dios que puede predecir lo que va a pasar, porque lo que va a pasar ya ha sido diseñado por Él. Y cuando conocemos a Dios por medio de su palabra verdadera, Él nos dice que, aunque en ocasiones los momentos en esta vida no parezcan ser los mejores, pues sus planes son de bien y no de mal, el futuro en sus manos es de bienestar. Como con Job, aquel hombre que lo perdió todo, pero que al final su bienestar fue mucho mayor. Asimismo, Dios nos promete en su palabra que si hemos puesto nuestra confianza en Él,
y creemos en su Hijo Jesucristo, en lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, entonces Dios nos asegura que el final es glorioso para nosotros. Y de esto podemos estar seguros solo si creemos que Dios no cambia y que lo que Él ha prometido lo hará. Solo la confianza en un Dios inmutable y el conocimiento de este Dios por medio de la verdad de su palabra nos puede llevar a comprender lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, quien declara que podemos ver a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles al hacerse hombre, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, tenemos el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Job, quien lo perdió todo, pero al final de su vida en esta tierra, tuvo mucho más de lo que merecía y siquiera pudo imaginar. Asimismo, pero con una gran diferencia, todos aquellos que por gracia ponemos nuestra fe en Jesucristo, al final recibiremos mucho más de lo que merecemos o siquiera podemos imaginar. Pero tengamos en cuenta que esto no se trata de recibir bienestar unos días al final de nuestra estadía en este mundo. Al contrario, el Hijo de Dios vino desde la eternidad para que lo que ahora tú y yo esperemos en Él no sea algo de esta tierra, algo pasajero, sino algo eterno, algo que no cambia. Precisamente estamos hablando del Dios inmutable, el Dios que no cambia, y por medio de su Hijo Jesucristo, esto es lo que Él nos ha prometido. Si Dios lo que tiene para darnos nos lo diera en este momento, ¿qué nos podría dar que dure para siempre? ¿Qué nos podría dar que no cambie ni se deteriore con el uso? Por eso el autor a los Hebreos, y en esencia toda la Biblia de principio a fin, nos está hablando de esto, del Dios inmutable que nos ha prometido ser partícipes de esa inmutabilidad. El Dios que no cambia, el cual nos promete que lo que tiene preparado para nosotros y que nos es dado por lo que Jesucristo hizo en esa cruz cuando vino al mundo, es una herencia eterna. Lo cierto es que si somos consecuentes con nuestro pensamiento, no tendría sentido creer en un Dios que lo único que quiere darnos es pasajero. Pero contrario a esto, el Dios verdadero nos dice en su palabra que tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pedro, y él declara que es por la fe que tenemos en Jesucristo que Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Por eso es que este pensamiento es concluido por el apóstol diciéndonos: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Si de verdad creemos en el Dios inmutable, que nos ha dado su palabra, que envió a su Hijo a morir en este mundo, no tendría sentido esperar solo cosas de esta vida que es tan cambiante y pasajera. Si de algo podemos estar seguros, es que Dios se ocupará de nosotros en esta vida y nos guiará por el mejor sendero, pero para conducirnos a lo que no cambia, a lo inmutable, a lo que es eterno. Por eso es que si volvemos a la carta a los Hebreos, allí nos dice la palabra de Dios que las personas que realmente tienen fe en Dios son aquellos que ponen su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Tanto así que dice la palabra de Dios que algunos de aquellos que tuvieron fe fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, pero debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros.
esta es la fe verdadera en el Dios verdadero que es inmutable. Un Dios que nos ha prometido que al creer en Él por medio de su Hijo Jesucristo, la salvación que Él ha traído es eterna. Las bendiciones que nos ha dado son celestiales y que a pesar de que en este mundo hay mal y sufrimiento, Él nos asegura que esto es cambiante, que esto es pasajero, pero que lo que Él nos ha prometido es eterno y no cambia, como Dios mismo quien nos da su palabra no cambia. Él es inmutable. Esta verdad de Dios es la que nos debe dar confianza para seguir esperando en Él y descansando en sus planes, en sus propósitos. Esta verdad es la que nos permite entender mucho más que fue por eso que Dios envió a su Hijo al mundo a nacer en un pesebre, para que comprendamos que lo que realmente importa no está en esta tierra. Por esto es que podemos comprender por qué Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, para perdonarnos y acercarnos a Él. Es por esto que podemos comprender mejor por qué fue que Jesús se levantó de la tumba al tercer día, pero luego de 40 días ascendió al cielo, porque Él no vino a traer un reino terrenal, pasajero. Él no vino a prometernos una vida cómoda. Él vino fue a salvarnos, a enseñarnos y mostrarnos que hay mucho más que esta vida. Él vino a salvarnos y llevarnos a la eternidad con el Dios inmutable para recibir lo que no puede cambiar, para recibir un tesoro que nadie se puede robar y que jamás se desgastará. Esta es la fe en Dios. Esta es la fe en Jesús. Esta es la fe del cristiano. Esta es la fe en el Dios eterno, en el Dios inmutable. Por eso, solo resta pedir: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo al mundo a salvarnos y darnos la maravillosa promesa de que en Cristo tenemos una herencia eterna. Padre, en esta hora pedimos, en primer lugar, que quienes no conozcan tu verdad puedan creer en ti, en Jesucristo tu amado Hijo y en la obra que Él ha hecho en la cruz para regalarnos una salvación eterna. Y también, Padre Celestial, queremos pedirte que cada día nos lleves a descansar en ti, a confiar en que todo lo que tenemos no está en esta tierra, sino que en ti, el Dios inmutable, tenemos una herencia que no alcanzamos a imaginar, que no cambia, que está reservada en el cielo, eterna y completa. Padre, que esta sea nuestra esperanza día tras día, mientras peregrinamos en esta tierra. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.